El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos un tema que trasciende a Puerto Rico, así que los que nos ven allá, más allá de Puerto Rico, los Estados Unidos, América Latina, es un tema importante que nos concierne a todos y es el último desarrollo en el estado de Texas, en los tribunales, sobre el aborto. El Tribunal Supremo de Texas recientemente emitió una opinión interpretando una solicitud para una dama poder abortar, y es interesante lo que ese caso resuelve, sobre todo que tiene tangencia con la postura que nosotros hemos expresado en este programa sobre el estado de derecho del aborto en Puerto Rico. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera sección de tu programa Derecho y Palabra. Pedimos al Señor que nos use para que pueda explicarte quizá algunos conceptos que son un poco técnicos y que hemos explicado en otros programas anteriormente, pero que tenemos que retomar para el análisis de este caso que vamos a hacer del Tribunal Supremo de Texas. Y es que en Puerto Rico, cuando estaba vigente el caso de Roe versus Wade, el caso de Roe versus Wade establecía que en la Constitución de los Estados Unidos existía un derecho al aborto. Ese caso estuvo vigente durante décadas, costó la vida de millones de seres humanos, niños y niñas que no habían nacido pero tenían vida, fueron abortados. Estando vigente ese caso en Puerto Rico, existió en el Código Penal un artículo 91 que exigía el consentimiento o la participación del médico estableciendo unos criterios para el momento del aborto. Y ese caso en particular nosotros lo discutimos anteriormente en este programa, pero hoy se hace sumamente pertinente, porque en ese caso se estableció que un médico que intente un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre su conveniencia para la conservación de la salud o de la vida de la embarazada violentaba el Código Penal. Y estableció que un médico que intente un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre la conveniencia para la conservación o vida de la embarazada violaba el artículo 91. Lo vuelvo a repetir. Y dice que el consentimiento de una mujer para someterse a un aborto se establece a base del diálogo entre médico y paciente, en el que aquel le informa a esta las consecuencias físicas y emocionales del evento. No puede escapar a la responsabilidad penal que impone el artículo un médico que realice un aborto sin hacer previamente una determinación terapéutica de su necesidad. Fíjense que este caso y el artículo 91 resuelto en Puerto Rico y nuevamente en un caso que las personas que estamos en contra de la práctica del aborto, sobre todo el aborto irrestringido, ahí me anoto yo, aunque no creo en términos de mi vida cristiana, no creo en el aborto, pero en términos jurídicos uno tiene que ser muy cuidadoso porque cada caso es un mundo. Se exigía una determinación terapéutica del médico. El tribunal dice, mire, esa determinación terapéutica es entre el médico y la mujer en medio de un diálogo con ella, explicándole la conveniencia, los resultados, los pros y los contras de un embarazo. O sea, que este caso de Pueblo versus Nahul desde 1981 no se ha estado observando en Puerto Rico. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se han celebrado vistas en relación al aborto en la legislatura de Puerto Rico, los récords médicos carecen, muchos de ellos, de la evidencia de cuáles fueron las orientaciones que se le dieron a esa mujer para un aborto. Quiere decir que en Puerto Rico, aún estando Roe versus Wade vigente, se ha estado violentando el Estado de Derecho porque el médico tiene que hacer una determinación terapéutica. Toda determinación terapéutica para dar un tratamiento tiene que estar debidamente documentada en el récord. ¿Por qué? Porque si surge alguna situación que sea necesario a la mujer resarcimiento de daño por un malpractice del médico, se pide el récord médico.
Si esa mujer en el interín descubre que la información terapéutica que ese médico le dio fue incompleta o falsa, puede demandar al médico. En Puerto Rico eso no se ha hecho. El Departamento de Salud y el Departamento de Justicia no han sido fiscalizadores de la práctica del aborto en Puerto Rico, incluyendo ahora. Hay una dejadez del Ejecutivo de Puerto Rico, no de la legislatura, del Ejecutivo de Puerto Rico, en fiscalizar y que se respete lo que es el Estado de Derecho en Puerto Rico, como hemos discutido en ocasiones anteriores. El Código Civil en Puerto Rico dice que la concepción ocurre en el primer día del periodo de 280 días y que la única prueba que se puede llevar a cabo para rebatir esa presunción, volvemos a lo mismo, es el juicio médico competente. Fíjense que acá es una determinación terapéutica. Acá, para decir que la concepción no empezó en el primer día, tiene que ser un médico con juicio competente que determine que no. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en Puerto Rico, no puedo entrar en más profundidad, pero te busca en YouTube y está el programa sobre el aborto donde dedicamos media hora a este tema. La vida empieza en la concepción. Para que la vida no empiece en la concepción, tiene que haber juicio médico competente que rebate esa presunción. Una presunción es que se entiende que es correcto y es el Estado de Derecho y se requiere prueba para que quede sin efecto. O sea, que cuando una mujer embarazada va al médico o va a una clínica de aborto, se presume que fue concepción y la vida está protegida desde la concepción en Puerto Rico, de acuerdo al artículo 72, de acuerdo al artículo 71, disculpen, se me trabó la lengua, del Código Civil de Puerto Rico. Tenemos que explicar esto, tenemos que retomarlo, tenemos que dejar de, por beneficios políticos, de estar radicando proyectos para decir que defendemos el aborto, no defender lo que ya tenemos desde el cuatrenio pasado. Lo tenemos que decir, lo tenemos que repetir y tenemos que ser consistentes. Puerto Rico aplica Pueblo versus Najul y aplica el artículo 71, el artículo 72 y el artículo del Naciturus, que protegen la vida desde el vientre de la madre. Y ya en Pueblo versus Najul se dijo que era una determinación terapéutica. Y para que no se considere que la vida comenzó desde el primer día de los 280, juicio médico competente. Por ende, ¿qué nos dice el Estado de Derecho en Puerto Rico? Que es al médico la responsabilidad de realizar un aborto y que proceda en derecho reside en el médico. ¿Qué sucede? Que no todos los médicos tienen el mismo juicio, pero ese es el médico tuyo y en caso de un cuestionamiento es lo que tienes que establecer de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a las características de su embarazo, de acuerdo a lo que él vio, él le da un consejo médico a esa mujer y tiene que probar que ese criterio médico terapéutico cumple con el consentimiento informado y con los estándares de la profesión, como en cualquier otra determinación médica. Por eso el médico, por ejemplo, pacientes de cáncer, se nos consulta cuando hay dudas si el cáncer está vivo o no, si usted está dispuesto a someterse a una radio o una quimio. Cuando ya el cáncer está detectado, se te recomiendan unos tratamientos específicos, pero cuando hay dudas, se te dejan opciones. Cuando hay diferentes tratamientos, se te deja la opción de escoger el tratamiento. Pero cuando ya el cáncer tiene que ser operado, te lo dicen, tiene que ser operado. O sea, que los estándares médicos deben estar ahí. ¿Por qué discuto esto? Porque en Texas, el 15 de junio del 2023, se radicó un caso interesantísimo por la señora Kate Cox. Esta dama tiene 31 años. El caso se llama Cox versus Texas. Tiene 31 años, vive en Dallas y tiene ya 2 niños. O sea, no estamos hablando de una mujer que no es madre, 2 niños. Está cerca de las 20 semanas de su tercer embarazo. Saben que en Puerto Rico se ha discutido y hay más o menos un consenso de que debe prohibirse el aborto después de las 22 semanas. Su médico le dice que su feto, su bebé, tiene una enfermedad genética, trisomía 18, por la cual el niño no tiene oportunidades de sobrevivir. Ella está sufriendo calambre y otros síntomas que son lo suficientemente severos para enviarlo a al salón de emergencia
múltiples ocasiones en 2 semanas. Ella entiende que es una buena candidata para la excepción del aborto por la condición del feto y las condiciones de su salud. Su médico entiende que de buena fe ella puede hacerse un aborto, pero el médico no toma la decisión y viene este grupo de Texas pro aborto e impugna una ley de Texas que prohíbe el aborto excepto ciertas exenciones. Yo tengo que ir cerrando porque en la próxima participación vamos a hablar en específico del caso, de las excepciones, para que veas el paralelismo con el Estado de Derecho en Puerto Rico y qué es lo que dice. Antes de irnos para la próxima sección, en este último minuto, Texas tiene 3 leyes. La que prohíbe el aborto después del latido del corazón, la que prohíbe el aborto después de la concepción y la que prohíbe el aborto pero tiene criterios médicos. 3 leyes. Esas leyes están siendo impugnadas en un caso que está ante la atención del Supremo de Texas. ¿Por qué ante el Supremo de Texas? Porque ya el Tribunal Supremo en Dobbs determinó que en la Constitución Federal no existe un derecho al aborto y que corresponde a los estados determinar cuál va a ser su estado de derecho en cuanto al aborto, y Texas aprobó estas 3 leyes. En este caso en particular, el tribunal de instancia, el primero, da una orden para permitirle el aborto. Cuando van al Supremo, el Supremo la revoca y la deja sin efecto. Le dicen al Tribunal Supremo antes de eso que ya es académico porque ya se fue para otro estado para abortar. Aún así, el Tribunal Supremo resuelve el planteamiento y dice, aquí nadie dijo que el caso era académico, o sea, que no se podía resolver porque lo que nosotros resolviéramos ya no era justiciable o no se meritaba un remedio. Con ese trasfondo, espérame, volvemos en breve, no te vayas. Seguimos en nuestra próxima sesión. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Como habíamos explicado, este caso en el Tribunal de Primera Instancia se emitió una orden dejando sin efecto, paralizando, que ella no pudiera abortar. El secretario de Justicia del Estado, el Attorney General, inmediatamente resuelto el caso, mandó una carta a todos los médicos y hospitales diciendo que si procedían con el aborto podrían enfrentar sanciones, porque el caso todavía no era final. Va al Tribunal Supremo de Texas y el Tribunal Supremo de Texas deja sin efecto la paralización del Tribunal de Instancia y emite una opinión percúrea, o sea que no es de toda la Corte. Entonces es bien interesante porque en la opinión el tribunal empieza con lo que es el Estado de Derecho republicano de separación de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Para que te ubiques, todos nosotros sabemos, o los que no saben, pues lo voy a explicar brevemente, que uno de los elementos que se impugnó en la vacuna, en la obligatoriedad de la vacuna en cuanto al COVID, era la capacidad del Estado para imponerla. Prácticamente todos los tribunales determinaron que el Estado tiene la capacidad en el área de salud de tomar unas decisiones y que el tribunal no puede meterse en las determinaciones del Ejecutivo en esa área. Como he explicado en otro programa, ante la evidencia que ha salido sobre ciertos tratamientos médicos como la vacuna y los opioides, ya hay suficiente evidencia para ir a los tribunales y el tribunal
pasar por alto esa disposición porque tiene evidencia ante sí de que el Estado no fue diligente o confió en información falsa para aplicar una medida de salud. Ya eso es otra etapa del derecho, pero principalmente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen unos límites en cuanto a sus participaciones. Y eso es lo primero que discute el tribunal. La demanda va dirigida a impugnar la ley de aborto, la prohibición refrendada por una ley del estado de Texas. Dice el tribunal, esta ley refleja la política de la legislatura en cuanto a este asunto y nosotros las cortes tenemos que respetar eso. Y parte de esa legislación fue dirigida a una excepción, dice una excepción significativa, o sea que no era pequeña, es amplia, para la prohibición general en contra del aborto, y miren la similitud, y ha delegado al médico, más que el campo legal, la decisión de cuándo una mujer se cumplen las circunstancias médicas en una mujer provista en esta sección. O sea, le están diciendo a esta gente, yo no voy a entrar en la determinación de política pública establecida de la legislatura, que ahora es ley, o sea, que fue refrendada por el Ejecutivo, que establece una excepción en cuanto al criterio médico, que está en la ley de Texas, que es una excepción que permite el aborto de la mujer. ¿Qué estamos hablando aquí? No me uses el tribunal para legislar. Más adelante le dice, la impugnación de la constitucionalidad de esta ley se está atendiendo en otro caso. No aquí. Aquí lo que se va a determinar si esta mujer califica o no para la excepción del aborto. O sea, aquí yo voy a entrar a determinar si los hechos que rodean este caso permiten que esta mujer aborte. Ahora bien, nos cita la ley de seguridad y salud del Código de Texas, donde dice, solamente un médico puede realizar un juicio médico razonable para determinar cuándo una mujer tiene su vida amenazada y tiene su salud física y emocional amenazada. Mira a ver si recuerdas lo que te dije en la primera sección de nuestro programa, establecido en el Código Civil, que solamente el juicio médico competente puede dejar sin efecto la presunción desde el primer día de la concepción, y en Pueblo versus Nahul, que una determinación terapéutica del médico es lo que determina si una mujer puede embarazar o no. O sea, que en Puerto Rico, desde el 1981, ese era el escrutinio necesario en el ámbito criminal, y ahora esta ley de Texas lo tiene y nos permite a nosotros entender, utilizándolo de manera persuasiva, a qué se refiere este criterio médico. Cuando un médico usa su criterio razonable, que una mujer tiene una condición, aplica la excepción de Texas. Está diciendo, aquí no, bajo la ley que ustedes están utilizando, que no vamos a entrar en su impugnación, lo que tenemos que determinar es si hubo un juicio médico razonable. Y dice, lo que se está alegando es que el doctor de Mrs. Scott, Darla Carzan, entiende que ella cualifica para un aborto basado en la excepción médica. Fíjense, cree, entiende que cualifica. Pero cuando ellos llevan la demanda a la corte para la preautorización, el doctor no fue claro en que ella tenía una amenaza a su vida y a su condición física. Que su criterio médico era que ella podría calificar para la excepción. El tribunal dice, nadie está aquí cuestionando que su embarazo es extremadamente complicado y que ningún padre, todo padre va a estar devastado al saber la condición que tiene el bebé, pero que los embarazos difíciles no necesariamente cumplen con las excepciones del aborto.
Y nos dice claramente el caso lo siguiente, que una mujer que cualifica para la excepción médica para el aborto no necesita una orden de la corte para abortar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta situación de esta mujer dolorosa por demás, angustiante por demás. Hemos visto una mujer que tiene 2 hijos, que tiene su matrimonio, que tiene una noticia de un embarazo difícil, que su hijo probablemente nazca muerto y que va a afectar su vida. En vez del médico ejercer su criterio médico, van al tribunal para impugnar una ley. El tribunal le dice, es que esta ley tú no la puedes impugnar por esto, porque esta ley claramente dice que es el médico quien tiene que determinar si ella califica para la excepción del aborto. En este caso, el médico tenía miedo de que no cumpliera con las excepciones al aborto y poder tener sanciones. Significa entonces que si el médico tenía miedo de que se le aplicaran sanciones, pues entonces, ¿era o no necesario el aborto? No. Aquí el problema lo estamos teniendo con la clase médica. Aquí lo estamos teniendo con una doctora o un doctor, creo que es doctora, que le dice a la paciente una cosa, pero cuando va al tribunal no lo dice. ¿Por qué? Porque el criterio médico no es uniforme en cuanto a si un aborto es la respuesta para lo que le está pasando a esta mujer. ¿Qué le dijo el tribunal? Lo que pasa es que en ocasiones el criterio médico es subjetivo, es entre médico y paciente. Pues entonces ese médico tiene que establecer para la excepción del aborto que el criterio médico suyo es que el aborto es necesario para proteger la salud física y la vida y la salud emocional de la mujer. El médico no hizo eso, no llevaron la prueba al tribunal. Esto es un caso encubierto utilizando el dolor de una mujer, la angustia de una mujer para impugnar una ley, y lo primero que le dice el tribunal, no. Nosotros vamos a respetar la política pública de la legislatura porque nosotros no estamos aquí para legislar. Nosotros estamos aquí para interpretar el derecho y para interpretar la Constitución, y la ley es clara. Aquí hay una excepción que es basada en criterio médico. No sé si me están entendiendo. Aquí se necesita, mi gente, que nosotros comencemos a poner en blanco y negro qué es lo que queremos en cuanto al aborto con la legislación que está vigente. Necesitamos un frente común para nosotros empezar a dar a respetar el Estado de Derecho que está vigente en Pueblo vs. Najul desde 1981, cuando estaba vigente la ley 246 que defendía la vida de la concepción, y el nuevo Código Civil, que es la parte que sí me gusta, porque tiene unas partes que no me gusta, obvio. Los abogados no nos gustan todas las leyes. Tenemos que obedecerle, y si no estamos de acuerdo las impugnamos en los tribunales. Dice que hay unas excepciones médicas. Por eso nosotros tenemos que ser consistentes que en Puerto Rico el médico es el que carga con la responsabilidad de determinar si un aborto es viable, y esto mediante una determinación terapéutica, no cualquier determinación, y tiene que documentarla en el expediente médico. Si no lo hace, ese médico está realizando un aborto ilegal. Y el verdadero problema en Puerto Rico no es falta de legislación, es falta de ejecución, y el que hemos permitido que el tema del aborto se politice. No te vayas. Cerramos este programa en nuestra próxima sección. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Es bien importante lo que dice el tribunal en este caso. El tribunal dice, y lo repito, que una mujer que está cubierta o alcanza los requisitos de la excepción de una necesidad médica
no necesita ir a la corte a buscar una orden para obtener un aborto. Es al médico al que le corresponde. Lo que está diciendo el tribunal, si este doctor o doctora que está haciendo la recomendación hubiera dicho en el tribunal que el aborto era necesario por esto y esto y esto, probablemente la orden prevalecía. Pero realmente le está diciendo más. Usted no tenía que venir al tribunal si el médico desde un principio hubiera establecido que el aborto cumplía con un tratamiento terapéutico médico para salvar la vida de la madre. Eso no pasó. Por ende, en otras palabras, el tribunal está diciendo no traigas a los tribunales aquello que corresponde a los doctores. Por ende, nosotros tenemos que trabajar más allá de diferencias político-partidistas en un proyecto de ley que establezca qué es lo que consideramos medidas terapéuticas o tratamientos terapéuticos necesarios para realizar un aborto y hasta qué periodo en el embarazo se puede llevar a cabo. Y segundo, que esos criterios terapéuticos cumplan con el consentimiento informado. ¿Qué está sucediendo? Este caso, el tribunal le dice a las asociaciones de médicos que se reúnan y empiecen a establecer unos estándares de cómo y qué es necesario para establecer este tratamiento terapéutico para realizar un aborto. O sea, mi invitación ahora es, oigan, nosotros los creyentes tenemos muchos médicos, que nuestros médicos se reúnan y empiecen a preparar un documento donde nos indiquen a nosotros, los que estamos en esta lucha, cuáles ustedes entienden que son los criterios terapéuticos que cumplen con el consentimiento informado en Puerto Rico, y vamos a la legislatura a llevarlo. Y miren, no me preocupa quién lo presenta después que cumpla con el derecho. Tenemos que madurar. No me preocupa quién lo presenta. Lo importante es que se presente y empezar a hacer a Puerto Rico un estado de ley y orden. Y reconocer que el Ejecutivo vigente no ha tomado en consideración ni ha defendido el Estado de Derecho vigente. Yo no me caso con nadie, yo no me caso con partido, no importa dónde milite. La verdad es esta. Puerto Rico no ha sido diligente nunca en defender los derechos ni la salud de las mujeres que procuran un aborto. Con esto los dejo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.